Buenos días a todos. Qué bendición para mí esta mañana estar en esta iglesia y compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por todos los papás que están presentes. Que el Señor en su gracia les colme de bendiciones y puedan disfrutar de ser padres, no solamente en este día, sino el resto del tiempo que el Señor tenga para ustedes. En cuanto a mí, yo no me hago problema de estar aquí el día del padre. Los que se hacen problemas son mis hijos y mi esposa. Hay días que yo no quisiera vivirlos. Uno de estos es un día como hoy, el día del padre. Otro de los días es mi cumpleaños. Otro de los días es cuando voy a la Liga Deportiva Universitaria. Otro de los días es cuando voy a la selección. Son días que no quisiera vivirlos porque no me gusta estar en esa tensión de mi cumpleaños, en el día del padre, ser objeto de la atención y que todo el mundo está haciendo cosas especiales para mí. No sé, soy uno de estos bichos raros que no me gusta ese tipo de cosas. Y espero que pase ese día rápido y cuando juega mi equipo en la selección quiero estar en otro lugar, de modo que si ha perdido es un golpe seco que pasa rapidísimo y se ha ganado es algo que dura bastante tiempo de nosotros. Tal vez algunos de ustedes es así, y si ese es el caso, pues nos identificamos. Algo que sí me fascina siempre es tomar la palabra de Dios y compartirla. Cuando estaban en el proceso de buscar un maestro bíblico para la Biblia libre hace 22 años atrás, me dieron esta oportunidad y después de todo un largo tiempo de evaluaciones y todo lo demás, me invitaron a ser parte del ministerio. Y ya cuando estábamos por yo firme un contrato y todas esas cosas, me preguntaron, ¿y cómo así no nos has preguntado cuánto vas a ganar? Y yo les dije, pues, seguir al Señor compartiendo la palabra para mí es la mejor paga que yo pueda recibir, y encima de eso, recibir un sueldo, pues, es algo en lo cual no había pensado. Lo que pasa es que tengo una fascinación especial por tomar la palabra y extraer el jugo de ella para mi propia edificación y también para compartir eso con otras personas. Así que eso sí es algo que lo disfruto hoy y por la promesa de la palabra del Señor sé que lo voy a disfrutar eternamente, porque hay dos cosas que uno puede sacar de este mundo para llevarlo a la eternidad. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas? La primera, personas que por mi testimonio o por mi palabra han podido escuchar el Evangelio. Esas personas que han recibido a Cristo algún día me van a acompañar en la gloria por la eternidad. ¡Qué bendición! Y la otra cosa que podemos llevar de este mundo a la eternidad es el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es algo maravilloso, porque siempre va a estar con nosotros. Así que vale la pena invertir en esas dos cosas mientras estamos en este mundo, porque las otras cosas o nos dejan o las dejamos. A veces los ladrones se quedan algo que es tan lindo para nosotros y lo que apreciamos tanto nos deja. Y cuando salgamos de este mundo, todos vamos a dejar lo material que hemos obtenido de este mundo. Así que no vale la pena gastar la vida en cosas que van a quedar o nos van a dejar. Es mejor invertir la vida en aquello que nunca se va a perder. Como decía el misionero que murió en la selva del Ecuador, Chinelo. Él decía que vale la pena invertir algo que se puede perder para obtener lo que no se puede perder. Y yo creo que esa es mi forma de pensar. Vale la pena invertir mi vida en cosas que no se pueden perder, porque trascienden a la eternidad. Anoche estamos hablando del verdadero evangelio. El apóstol Pablo, cuando empieza a desarrollar las verdades profundas del evangelio, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que se cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación.
Eso es el Evangelio. Las buenas noticias, el Evangelio significa eso. Buenas noticias. Poder de Dios para salvación. El mayor poder que usted puede imaginarse se concentra en el Evangelio. Porque este Evangelio tiene poder para transformar vidas de personas. Ese Evangelio tiene poder para tomar a alguien que está muerto espiritualmente y darle vida espiritual. Ese Evangelio tiene poder para transformar a un ladrón para que deje de robar, para transformar a un borracho para que deje de tomar, para transformar a un adúltero para que deje de adulterar, para transformar a un mentiroso para que deje de mentir. Este es el poder que reside en el Evangelio. Y de eso es lo que estamos hablando. Poder de Dios para salvación. ¿Cómo uno puede beneficiarse de ese poder? Pues simplemente por la fe. Por eso dice el texto, para todo aquel que cree. Es asunto de fe. Fe más nada. Simplemente una confianza plena y absoluta. Y cuando hay esa confianza plena y absoluta en el mensaje del Evangelio, la persona deja atrás cualquier otra cosa en la que ha estado confiando para estar bien con Dios. Poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Es cuestión de fe. Pero el enemigo es muy, muy astuto. Y el enemigo pone una venda en los ojos espirituales de la gente para hacerles creer que para ser salvos se necesita otra cosa, no lo que la Biblia muestra y lo que consiste en el Evangelio. Satanás ha lanzado falsos evangelios para engañar a la gente. Anoche leíamos uno de estos falsos evangelios. Es el Evangelio de la salvación por obras. Si eres bueno, entonces Dios te va a recompensar con darte un lugar en el cielo. Todo depende de cómo sea. Inclusive algunos piensan que Dios tiene una palanca en la mano. Estas palancas antiguas que tenían dos platos y una maderita. Entonces piensan que Dios pone las buenas obras en el un plato de la balanza y las malas obras en el otro plato de la balanza. Entonces cuando la persona muere, Dios usa la balanza para pesar las obras. Si la balanza se inclina hacia el lado de las obras buenas, entonces la puerta del cielo se abre y la persona entra al cielo. Si la balanza se inclina hacia el lado de las malas obras, entonces la puerta del infierno se abre y la persona va directo al infierno. Eso se llama salvación por obras. Y la palabra de Dios dice que nadie puede ser salvo por las buenas obras. Nadie puede ser salvo por ser bueno, por ser honesto, por ser justo, por ser íntegro, por ser transparente. Y hay cantidad de personas en este mundo. Este mundo está lleno de personas que piensan que porque yo no hago mal a nadie, entonces Dios debe estar contento conmigo. Y cuando yo me muera, yo voy a estar con Él. Y la Biblia dice, no es así. La palabra de Dios dice que nuestras buenas obras, cuando queremos depender de eso para ser salvos, son catalogadas por Dios como trapos de inmundicia. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Pero Satanás se encarga de poner en la mente de mucha gente que es posible esto. Y por eso hay tanta gente engañada pensando que les va a ir bien cuando salgan de este mundo porque han sido buenos mientras estaban en este mundo. No es tal. Satanás también ha utilizado una forma más sutil para engañar a la gente. Anoche lo veíamos. Es ese evangelio que dice, sí, para ser salvo es necesario recibir a Cristo como Salvador. Pero además de eso, es necesario hacer ciertas otras cositas. Como por ejemplo, asistir a la iglesia. Como por ejemplo, bautizarse. Como por ejemplo, diezmar. Como por ejemplo, guardar el séptimo día como día de reposo. Como por ejemplo, leerse toda la Biblia. Y de esa manera se ha caído también en un falso evangelio.
El falso evangelio que dice la salvación es por fe más algo, fe más obras. La Biblia enseña que la salvación es única y exclusivamente por fe. Nada más. El momento que le añadimos cualquier cosa, por más mínima que sea, como requisito para la salvación, en ese momento estamos cayendo en un falso evangelio. No estoy diciendo que los creyentes pueden vivir sin congregarse. No estoy diciendo que los creyentes pueden vivir sin leer la Biblia. No estoy diciendo que las buenas obras no importan. Lo que estoy diciendo es que las buenas obras no tienen ningún mérito para que una persona sea salva, además de la fe. Los creyentes hemos sido salvados para buenas obras, no por buenas obras. Y un genuino creyente, un verdadero creyente, es salvo y su vida va a manifestar buenas obras. Porque es salvo. Porque de un árbol malo se ha transformado en un árbol bueno. Y como árbol bueno va a dar un buen fruto. Una de las cosas que usted tiene que estar mirando con mucha atención es cómo está su vida en cuanto a su testimonio. Si usted es un hijo de Dios, por supuesto. Si usted es un hijo de Dios, examine su vida. Si ahí hay pecado, y es una constante en su vida, si usted ve que, aunque no lo quiere, es un esclavo de pecado, tenga mucho cuidado. Puede ser que usted esté autoengañado, pensando que es hijo de Dios, pero su vida no está produciendo el fruto de un hijo de Dios. No hay un buen testimonio. El pecado es una constante en su vida. Si ese es el caso, no se autoengañe. Muy probablemente usted no es un hijo de Dios. No estoy diciendo que los hijos de Dios somos perfectos y que nunca pecamos. Los hijos de Dios, cuando pecamos, lo reconocemos inmediatamente, lo confesamos y nos apartamos del pecado. Pero si usted tiene la costumbre de pecar y todo está bien y no ha pasado nada y sigue pecando, entonces muy probablemente usted dice ser, pero en realidad no es. No ha sido un genuino hijo de Dios. Es el falso evangelio de las fe más obras. Pero en esta mañana vamos a hablar de otro falso evangelio que es muy popular y estoy absolutamente convencido que varios de ustedes cantidad de veces lo han escuchado. Es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice este falso evangelio de la prosperidad? Es una obra maestra del enemigo para engañar a tantos. Este falso evangelio de la prosperidad básicamente tiene que ver con la idea de que la voluntad de Dios es que todo creyente esté siempre sano, sea siempre rico y esté siempre feliz. Se conoce este falso evangelio como el evangelio de la salud y de la riqueza. Yo le llamo mejor el evangelio de la prosperidad. Y el mundo evangélico hoy en día está plagado de este falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el problema básico de este falso evangelio de la prosperidad? ¿Y por qué es que hay tantas personas que lo aceptan sin siquiera ponerlo en relatadura? Bueno, la razón para eso es porque toman algo del Antiguo Testamento y lo pasan al Nuevo Testamento asumiendo que eso es así a partir de la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento en verdad habla de que como resultado de obediencia va a haber bendición material. Y como resultado de desobediencia va a haber maldición material. Tal vez esto les sorprenda a algunos de ustedes, pero esta es la esencia de lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el pacto palestino. Y el pacto palestino se encuentra allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Mire
Mire rápidamente, yo no tengo todo el tiempo para entrar en detalles en este pasaje, pero quiero hacerle notar el fundamento de lo que se conoce como el falso evangelio de la prosperidad. Deuteronomio capítulo 28, allí en la primera parte, a partir del versículo 1, aparece lo que se conoce como las promesas de bendición. Y observe lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y a partir de ese momento, la Biblia muestra cantidad de bendiciones que van a ser el resultado de obediencia. Y luego, la contraparte, a partir del versículo 15, dice de Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y usted mire desde el versículo 16 en adelante: maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y continúa una lista larga de maldiciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, efectivamente, como resultado de obediencia estaba la bendición material. Y como resultado de desobediencia estaba la maldición material. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Evangelio de la Prosperidad hoy en día? El Evangelio de la Prosperidad ha extrapolado esta enseñanza del Antiguo Testamento a nuestra época. Y por eso se dice: si usted recibe a Cristo como su Salvador y usted tiene suficiente fe, entonces Dios está en obligación de cumplir en usted todas esas promesas de bendición. Y por eso es que escuchamos con tanta frecuencia de que un genuino creyente debería ser rico, debería estar siempre sano y libre de cualquier dificultad. Claro, porque si está obedeciendo la palabra de Dios, entonces se supone que Dios le va a premiar a esa persona con prosperidad material. Pero el problema es que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo e hizo la obra de expiar el pecado en la cruz del Calvario, muchas cosas cambiaron. Dentro de eso, esto que era muy propio del Antiguo Testamento. Y tal fue el cambio que el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, Él enseñó que nosotros creyentes vamos a estar en este mundo y vamos a ser mal vistos por este mundo, y muy probablemente vamos a sufrir aflicción a causa de seguir al Señor Jesucristo. Y note, por ejemplo, simplemente un par de textos que ilustran esto que yo estoy afirmando. Un texto muy conocido es aquel que nos habla de que en el mundo vamos a tener aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Es un texto que a los que son partidarios del Evangelio de la prosperidad no les agrada mucho que esté allí en la Biblia, porque dice algo que es contrario a lo que ellos proclaman. Observe, Juan 16, 23, de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis prosperidad. ¿Dice eso? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo lo dice. Y el Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de algo que Él mismo enseña. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, el versículo 20, observe lo que el Señor Jesucristo dijo respecto de sí mismo. Mateo capítulo 8, versículo
versículo 20, el Señor Jesucristo está hablando de su propia experiencia. Y Él dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo es esto? El Hijo de Dios, que vino para hacer la voluntad de Dios, e hizo siempre la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre que nunca pecó, ni en forma práctica, ni en pensamiento. Sin embargo, está diciendo, yo no tengo ni siquiera lo que tienen las aves, sus nidos, ni siquiera lo que tienen las zorras, su guarida. Yo no tengo nada de eso. El Señor Jesucristo viene y cambia todo ese sentido del Antiguo Testamento, de que cuando hay obediencia hay prosperidad, y cuando hay desobediencia hay castigo o maldiciones. El problema del Evangelio de la prosperidad es justamente ese, es justamente que se tome el Antiguo Testamento y se lo pone en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es otro ejemplo, de que menciona que ha habido un cambio. En 2 Corintios, estoy seguro que algunos de ustedes también habrán considerado varias veces este texto, pero allí, en 2 Corintios, en el capítulo 6, observe lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a esto de la prosperidad. Capítulo 6, versículo 10. Dice, hablando de su testimonio, como entristecidos, mas siempre gozosos. El Evangelio de la Prosperidad dice, un verdadero creyente nunca debe estar triste. Pablo pasaba por tiempos de tristeza, pero porque dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. El Evangelio de la Prosperidad dice, un verdadero creyente nunca debe ser pobre. Pablo dice, como pobre, más enriqueciendo a muchos. El Evangelio de la Prosperidad dice, todo lo que tú quieres lo puedes conseguir si tienes suficiente fe. Pablo dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y cuando uno mira el testimonio del apóstol Pablo, parece ser que en realidad lo que era algo en él tan patente es el Evangelio de la adversidad, no el Evangelio de la prosperidad. ¿Y quién puede decir que a Pablo le faltaba fe? ¿Quién puede decir que a Pablo tal vez era un paso creyente y por eso tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar? Absolutamente nadie. Y sin embargo, en el apóstol Pablo nunca se ve esa forma de pensar que Dios está en la obligación de tratarme bien porque yo estoy obedeciendo su palabra, porque yo estoy cumpliendo con lo que Él me dice. Amados hermanos, puede ser que usted como fiel creyente esté pasando por una adversidad. Acabamos de escuchar el testimonio de una hermana que nos habla de que está sin trabajo, a pesar de que es una hermana fiel al Señor. No es que ella es pecado, no es que le falta fe, es que Dios es soberano. Dios muchas veces utiliza ciertas cosas en nuestra vida para acercarnos a Él. Y la propia hermana compartió de que en este problema que está teniendo, esta adversidad que está padeciendo, ella ve una bendición. La bendición de estar cerca de sus hijos, la bendición de saber que Dios es todo suficiente para proveer a todos aquellos que confiamos en Él. Si Él provee a las aves, ¿cómo no va a proveer a un hijo, a una hija de Dios? El Evangelio de la Prosperidad desconoce todos estos principios y el Evangelio de la Prosperidad dice, Dios está obligado a hacerte próspero materialmente, en salud, en riqueza, en la situación emocional, siempre y cuando tú tengas suficiente fe. Es un falso evangelio. Y cantidad de personas están siguiendo este falso evangelio, porque apela a nuestra carnal necesidad, a nuestro carnal deseo de ser siempre prósperos, de tener siempre riqueza, de tener siempre buena salud. El propósito de Dios para rodear de prosperidad al creyente no es para que el creyente pueda vivir en la opulencia. ¿Por qué menciono esto? Porque al decirse
Dios no siempre premia con prosperidad a los que somos fieles a Él. No estoy negando de que en ocasiones Dios, sí, en su gracia y en su soberanía, Él hace ricos a creyentes fieles. Pero no para que esos creyentes fieles puedan despilfarrar la riqueza, agasajándose ellos mismos. Es interesante lo que uno ve en la palabra de Dios, que debería pasar cuando alguien, un creyente verdadero, quiera ser una persona próspera, que sí es posible. Y no estoy diciendo que todos los creyentes debemos ser pobres. Lo que estoy diciendo es que no debemos aspirar la riqueza como la motivación para seguir al Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Pero Dios en su gracia, en ocasiones, sí puede rodear de prosperidad a un creyente, porque Dios así lo quiere. Y ese propósito de Dios es para que el creyente pueda hacer buenas obras. No sé lo que dice 2 Corintios, capítulo 9. Este es un pasaje muy lindo que me gusta mucho citarlo cuando tenemos en mente esto de el Evangelio de la prosperidad. 2 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 11, no creo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para qué cosa? Para toda buena obra. Entonces aquí es donde viene el problema de algunos que han sido bendecidos abundantemente. Dicen, ajá, Dios me ha bendecido, entonces ya voy a dejar mi bicicleta y voy a comprar un auto. O ya voy a dejar esta casa en un barrio pobre de la ciudad y voy a comprar una casa en un barrio más rico de la ciudad. Entonces piensa que Dios te ha bendecido para poder vivir de una mejor manera. Observe lo que dice a continuación el texto, versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para toda liberalidad. Dios recompensa a algunas personas o hace prósperas a algunas personas creyentes. ¿Con qué propósito? No para que el creyente pueda elevar su estándar de vida hasta las nubes, sino para que ese creyente pueda multiplicar, para que ese creyente pueda ser enriquecido para toda liberalidad. Eso quiere decir capacidad de dar a otros, capacidad de dar a la iglesia, dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para enriquecer a algunos creyentes? Es para que esos creyentes puedan tener más, para dar con liberalidad a personas en necesidad, dar con liberalidad a personas que están atravesando por alguna situación económica grave, dar con liberalidad a iglesias. Si las iglesias entendieran esto, si los creyentes pudiéramos comprender que nuestro propósito en la vida es vivir frugalmente, es vivir con lo que necesitamos sin ostentación y todo el resto ofrendarlo para la obra del Señor, las iglesias no pasarían por necesidad. Pero triste y lamentablemente, los propulsores del Evangelio de la prosperidad tienen otra forma de pensar. Y los propulsores del Evangelio de la prosperidad dicen, no, tú eres hijo del rey. Y tienes que vivir como hijo del rey. Tienes que tener el mejor auto de la ciudad. Tienes que vivir en el mejor sector de la ciudad. Tienes que tener la mejor casa del vecindario, porque eres hijo del rey. ¿Cómo va a ser posible que un hijo del rey esté andando en ese carro que tú tienes? ¿Cómo va a ser que un hijo del rey esté viviendo en esa casa donde te vives? ¿Cómo va a ser que un hijo del rey vista como usted está diciendo? Eso es una ofensa para Dios. Así es como atrapan la atención de la gente, el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que nosotros
debemos estar contentos, teniendo sustento y abrigo de parte de Dios. Más allá de eso, lo que el Señor nos provee es para que lo invirtamos en la obra del Señor. Si somos fieles en eso, no habría necesidad en las iglesias, no habría necesidad en las familias. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide hacer. Es el falso evangelio de la prosperidad. No se deje engañar por este falso evangelio. Pero tenemos otro falso evangelio. Es el falso evangelio del pensamiento positivo. Muy probablemente usted también ha escuchado este falso evangelio del pensamiento positivo. ¿En qué consiste este falso evangelio del pensamiento positivo? Pues, esta falsa enseñanza surge básicamente de la enseñanza de los libros de un hombre que se llamó Napoleón Hill. No con J, sino con H. Napoleón Hill, H-I-L-L. Napoleón Hill. Él no era creyente, era simplemente un ser humano, pero él dijo que podía revelar a otros lo que él llamaba el secreto supremo. ¿En qué consiste el secreto supremo de Napoleón Hill? Observe, consiste en lo siguiente: todo lo que la mente humana pueda creer, la mente humana puede conseguir. Por eso se llama el evangelio del pensamiento positivo. Todo lo que la mente humana pueda creer, la mente humana puede conseguir. Él decía, este es el secreto de los siglos. Y él lo llamaba el mágico poder de la creencia. Usted dirá, Napoleón Hill debe haber sido un bien creyente. No, no era creyente. Era uno de los famosos motivadores que han existido en el pasado, como hay famosos motivadores que hoy existen también en el presente. Y estos libros, que tienen evidentes raíces ocultistas, se ofrecen en librerías cristianas y estos son recomendados por líderes cristianos. El famoso predicador Wilkerson, probablemente usted ha escuchado nombrar de él, no estoy diciendo que todo lo que él ha dicho necesariamente es 100% correcto, pero respecto del evangelio del pensamiento positivo, voy a leer una partecita de lo que él escribió. Dice así, y esto es tomado textualmente de una declaración de Wilkerson. Él dice, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios, engañando a multitudes del pueblo escogido de Dios. Es una imitación escritural del libro de Napoleón Hill. Este libro en inglés es Think and Grow Rich. Y la traducción es piense y enriquezcate. Este pervertido evangelio intenta hacer dioses de la gente. Les dice, tu destino está en el poder de tu mente. Todo lo que puedas concebir es tuyo. Pronúncialo para darle el ser. Créelo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la felicidad, la perfecta salud son totalmente tuyos si tan solo empleas tu mente creativamente. Este es el falso evangelio del pensamiento positivo. Y luego Wilkerson dice, sepamos de una vez por todas, Dios no aplicará su soberanía al poder de nuestras mentes, sea negativo o positivo. Debemos buscar solo la mente de Dios. Y su mente no es materialista. No está centrada en el triunfo y en la riqueza. La mente de Cristo está centrada solo en la gloria de Dios, en la obediencia a su palabra. Y yo digo, amén, a lo que este hombre escribe. Porque en realidad, este falso evangelio del pensamiento positivo está plagando la iglesia evangélica de hoy en día. Y yo no soy el único que lo reconozco. Acabo de citar a alguien textualmente que ve el mismo problema en la iglesia evangélica. El pensamiento positivo
enseña de que el poder reside en la mente del ser humano. Este movimiento básicamente enseña que hay un poder creador en la mente de cada persona y que desarrollando un proceso mental positivo es posible obtener cualquier cosa que la mente desee. Esto no es más que un nuevo intento de llegar a ser Dios. ¿Recuerda usted lo que sucedió en el huerto de Edén, según el relato bíblico? Cuando la serpiente engañó a la mujer y le dijo, no hay problema si comes del fruto del árbol prohibido, porque cuando lo hagas, ¿cuál fue la promesa de Satanás? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pues el evangelio, falso evangelio, del pensamiento positivo, es justamente el resultado de lo que Satanás dijo a la mujer en el huerto de Edén. Otro propulsor del evangelio del pensamiento positivo, llamado Norman Vincent Peale, y él era un creyente, supuestamente, un evangelista y propulsor de este evangelio. Observe lo que él dijo. Él dice, tu mente inconsciente tiene un poder que transforma los deseos en realidades, cuando los deseos son suficientemente fuertes. ¿Dónde está el problema del falso evangelio del pensamiento positivo? ¿Sabe dónde está el problema? En que hace al hombre como Dios. Todo reside en el hombre. Dios simplemente es un tonto útil. Perdón por decir esto, pero eso es lo que yo siento. Todo está en mi mente. Y cualquier cosa que yo quiera, si lo deseo suficientemente y si creo suficientemente que eso va a pasar, Dios está en obligación de hacer que eso pase. Por eso es que ellos dicen que para ellos la fe es una fuerza. El concepto de que si tienes suficiente fe, vas a tener cualquier cosa que puedas pensar. Otro de los propulsores del pensamiento positivo, o posibilista también, como se le conoce, el pensamiento posibilista, es un hombre que se llamaba, o se llama, no sé si todavía vive o ya murió, se llama Robert Schuller. Él es uno de los propulsores de esta forma de pensar. Él es el que fundó lo que se conoce como la Iglesia de Cristal en Estados Unidos, o la Catedral de Cristal. Hoy día la Catedral de Cristal está en bancarrota, no sé si ustedes conocían. Es un templo fabuloso, esplendoroso, que queda en Garden Grove, en California. Esa Catedral de Cristal, increíblemente, cuando el ministerio de Robert Schuller se fue a la bancarrota, la Catedral de Cristal fue vendida a la diócesis de Orange. ¿Y sabe cuál es el propósito de la diócesis de Orange? Es que es una organización católica, ¿no? Ellos quieren hacer el más grande santuario católico romano en el mundo fuera del Vaticano. Y Robert Schuller, el que creó y fundó esta iglesia, él tenía como lema, si puedes soñarlo, puedes obtenerlo. El pensamiento posibilista de Robert Schuller dice, ahora cree y lo conseguirás. Otro seguidor de esta forma de pensar se llama Kenneth Copeland, y él dijo, la fe es una poderosa fuerza. Se trata de una fuerza tangible. Esta fuerza positiva posee su contraparte, y esa contraparte se llama el temor, el cual sería la parte negativa. Kenneth Copeland dice, al manifestarse Dios se activa. Note, ¿quién es el que tiene el sartén por el mango? El hombre. Dios es simplemente un siervo, alguien que cumple la voluntad del hombre. Y eso es lo que él dice, al manifestar esta fe, Dios se activa. En cambio, al manifestar el temor, el diablo se activa. Y para ilustrar esta enseñanza de Kenneth Copeland, él utiliza a Job del Antiguo Testamento. Y lo que dice es, Job se dejó manejar por el pensamiento negativo y por eso le pasó todo lo que pasó.
Porque hay una parte en Job 3:25 donde él dice, porque el temor que le espantaba me ha venido. Entonces dicen, allí Job apeló a lo negativo. Y por eso le vinieron toda esta serie de calamidades. La culpa fue de Job, porque él apeló a lo negativo. Los seguidores del pensamiento positivo, ellos creen en la visualización, por ejemplo. Ellos dicen, si tú imaginas y logras visualizarlo en tu mente, cualquier cosa que quieras, lo conseguirás. Creen en la visualización. Un hombre que se llamaba Paul Meyer, presidente del Instituto de Motivación para el Éxito, dice lo siguiente: imagina fijamente, cree sinceramente, desea ardientemente, actúa con entusiasmo e inevitablemente sucederá. Un famoso propulsor de este falso evangelio del pensamiento positivo se llama Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho, él es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Se llama la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido, en Corea. Esta iglesia, según las estadísticas, tiene 1 millón de miembros. ¿Cuántos miembros hay en Canadá? 300. ¿Y te alcanzas para decir? No alcanza, ¿verdad? Imagínese una iglesia de 1 millón de miembros. Es la iglesia de Paul Yonggi Cho. Él dice que Jesús un día se le apareció vestido de bombero. Dice que existen en realidad 4 dimensiones: el largo, el ancho, el fondo y además una 4ª dimensión. Y lo que él dice es que los seres humanos tenemos que aprender a tener control sobre esa 4ª dimensión. Y esa 4ª dimensión se activa cuando la persona es capaz de visualizar. Entonces él enseña y dice, visualice una meta definida o una idea específica en su mente. Número 2, tenga un deseo ardiente por su objetivo. Número 3, ore hasta que reciba la garantía o la seguridad de parte de Dios de que lo que usted deseaba ya es suyo. Número 4, hable o confiese para que esto exista. El resultado será absolutamente positivo. Es lo que se conoce como el falso evangelio del pensamiento positivo. Visualícelo, concíbalo en la mente, y eso que usted ha conseguido en la mente va a hacerse una realidad. Y hay tanta gente que está absolutamente convencido que las cosas funcionan de esa manera y van siguiendo a todos los propulsores de este falso evangelio del pensamiento positivo. Son los que creen en el poder de las palabras. Son aquellos que dicen, si declaras algo con fe, eso que tú has declarado, eso va a suceder. Invito a un programa de radio donde la gente llama para contar sus problemas, sus pruebas. Y la persona que produce este programa, a todos los que llaman con alguna dificultad, dicen, no te preocupes. Sí, tu mamá está enferma de cáncer, pero yo en este momento declaro que Dios la ha sanado. Así que tranquilo, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo lo declaré. Y en estas palabras que yo declaro hay poder. Y esas palabras que yo he dicho desatan el poder de Dios para que Dios haga lo que yo acabo de decir. Son seguidores del Evangelio del pensamiento positivo. Charles Kraft, otro propulsor de esto, dice, no es una teoría, es un hecho. Es una ley espiritual. Funciona cada vez que es aplicada correctamente. Estas leyes espirituales son activadas por las palabras de tu boca. Todo lo que tú digas va a suceder.
son muestras de lo que creen aquellos que siguen el falso evangelio del pensamiento positivo. Y estoy seguro que todos nosotros, en alguna manera, hemos tenido contacto con personas que dicen, pronúncialo y se va a hacer. Decrétalo y eso que has decretado se va a cumplir. O a veces nos dicen, haz pacto con Dios. Y todo lo que tú pactes con Él lo va a cumplir. Cuando la palabra de Dios muestra que quien hace pactos es Dios, no el hombre. Para hacer pactos se hace entre iguales. Y ningún ser humano es igual a Dios como para hacer pacto con Dios. Haga un estudio de los pactos en la Biblia y va a ver siempre que los pactos son iniciados por Dios, porque los pactos tienen que ser del mayor al menor, no del menor al mayor. Pero hoy los seguidores del Evangelio del pensamiento positivo nos dicen, pacta con Dios, haz pacto con Dios. Y usted mire en la Biblia y nunca va a encontrar un solo caso de alguien que ha hecho pacto con Dios, pero va a encontrar cantidad de casos de Dios haciendo pacto con los hombres. Porque el mayor siempre pacta con el menor, no el menor con el mayor. El hombre puede hacer promesas a Dios, y más vale que lo que promete cumple, porque de otra manera está jugando con Dios. Y eso es algo muy serio. Yo puedo hacer promesas a Dios, sí, pero no puedo hacer un pacto con Dios, porque Dios no está en el mismo nivel para pactar conmigo. Él puede hacer pactos conmigo, pero yo no con Él. Pero los seguidores de este falso evangelio, del evangelio del pensamiento positivo, dicen, decláralo y recíbelo. Pronúncialo y lo que pronuncies se hace. Decrétalo y eso que se decreta se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra, hay poder en lo que dices. Es el falso evangelio del pensamiento positivo. Pero hay otro falso evangelio al cual me gustaría referirme en este momento. Es lo que se conoce como el falso evangelio de los milagros y de las sanidades. Este falso evangelio de milagros y de sanidades básicamente dice que Dios es un Dios que está a disposición del hombre para que a voluntad del hombre el poder de Dios se manifieste en forma sobrenatural, ya sea por medio de realizar milagros o por medio de realizar sanidades. Muchos consideran a las sanidades también como un milagro, lo cual no sería nada fuera de lo común, porque en realidad cuando hay una sanidad sobrenatural se puede perfectamente considerar como que es un milagro. Pero cuando uno mira en la Biblia los milagros y las sanidades, uno va a encontrar que milagros y sanidades se hicieron en periodos específicos y limitados de tiempo. Por ejemplo, en la época de Moisés y de Josué, se recuerdan los relatos de la Biblia cuando Moisés estaba tratando de que el faraón deje ir al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Cantidad de milagros y de señales ocurrieron en ese entonces. Más adelante con Josué también, este período fue más o menos del 1441 a 1370 a.C. Después hay un período de silencio en la Biblia en el cual no ocurren milagros y sanidades hasta que aparece el profeta Elías y el profeta Eliseo, más o menos en el año 860 a 785 a.C. Eso quiere decir que más o menos más de 500 años transcurrieron sin que haya ninguna señal sobrenatural o un milagro de parte de Dios. Desde el año 1370 al año 870 a.C. con Elías y Eliseo. Después hay otro periodo de silencio donde no ocurren milagros y sanidades, sino hasta que aparece el Señor Jesucristo y sus apóstoles, más o menos en los años 30 a 58 después de Cristo. Observe que son periodos cortos
limitados en tiempo, y después viene un gran tiempo donde no aparece ningún tipo de señal milagrosa. No siempre han estado los milagros presentes. En el Nuevo Testamento, los milagros se realizaron mediante un número limitado de personas. Vamos a decir, Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, pocas personas íntimamente ligadas con los apóstoles, como el caso de Bernabé, el caso de Felipe, el caso de Esteban. Pero no la gente del Nuevo Testamento no siempre hicieron milagros. Y estos milagros fueron realizados con un propósito limitado. Y ese propósito es autenticar el mensaje y el mensajero. En la historia temprana de la Iglesia no se oye de milagros hasta el establecimiento de la Iglesia Católica Romana. Cuando la Iglesia se divide y una parte llega a ser lo que se llama la Iglesia Oriental y la otra parte occidental, que básicamente era la Iglesia Católica Romana, entonces empiezan a proliferar lo que aparentemente eran milagros. Pero antes de esto nunca ocurrieron. Estas maravillas, estas señales, fueron lo que Dios utilizó para certificar que los apóstoles tenían un mensaje divino y que además eran los enviados de Dios para proclamar ese mensaje. Y a todas luces, esta época de realización de milagros y de sanidades concluyó cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Concluyó cuando se cerró el canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios, que es el testimonio fiel de Dios. Y hoy no necesitamos que Dios, a través de señales y de milagros y de sanidades, certifique que alguien que habla es enviado de Dios y que lo que él está hablando es el mensaje de Dios. El falso evangelio de milagros y de sanidades. Con eso no estamos diciendo que Dios no es un Dios de milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Yo he visto a Dios operando milagrosamente como resultado de la oración, como resultado de pedir a Dios que obre de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Hoy en día Dios hace milagros. Ayer hablamos de que el mayor milagro que Dios está haciendo hoy en día es la salvación de un pecador. Porque es el poder de Dios manifestándose en dar nueva vida a alguien que estaba muerto en el pecado. Están ocurriendo milagros hoy en día, pero no por medio de milagreros. Dios está sanando a personas milagrosamente hoy en día, pero no por medio de personas que sanan a otros. Dios está sanando como respuesta a la oración de aquellos que confiamos en Él, y siempre en la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios es no sanar a un enfermo, porque Dios sabe que eso es lo mejor. Y Dios tiene misericordia y saca a esa persona y se la lleva para estar junto a Él. Dios no está obligado a sanar a una persona enferma, aunque haya personas que estén orando por ella, porque Dios es el dueño de la divinidad y Él tiene poder para otorgarla y para quitarla. Pero hay ocasiones cuando la voluntad de Él es sanar a un enfermo, y yo creo en un Dios sanador y confío en un Dios sanador, y cuando oro a Dios le pido por sanidad, no importa para quién, pero siempre respetando que es Dios quien tiene la última palabra. Es Él el que sabe lo que es mejor. Y muchas veces lo que es mejor es que la persona no se sane. El apóstol Pablo oraba por su aguijón y su carne, y oró por 3 veces al Señor que se lo quite. Y muchos piensan que el aguijón en la carne tenía que ver con una enfermedad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue, no. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? ¿Acaso dijo, puede ser que no tengo fe y por eso Dios no me sana? ¿Acaso que el apóstol Pablo dijo, bueno, ¿qué será que Dios no me está escuchando mis oraciones y por eso no me sana? No, el apóstol Pablo
Dijo, si esa es la voluntad de Dios, yo estoy listo para recibir esa decisión de Dios. Y voy a comprobar que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, Dios va a ser glorificado. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado con pensar que cualquier cosa que viene a nuestra mente, Dios está en obligación de hacerlo. Los que creen en este falso evangelio que hablábamos antes, el evangelio del pensamiento positivo, ellos dicen, tú tienes la última palabra. Todo lo que tú concibas en tu mente, Dios está en obligación de hacer. Y jamás vayas a decir que sea tu voluntad. Porque en eso, con estas palabras, has destruido todo lo que Dios podría hacer. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo entienden ellos cuando el Señor Jesucristo estaba a poquito tiempo de ser capturado para ser llevado a los juicios que siguieron a continuación? Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado, dice el relato bíblico que él se apartó de sus discípulos y se fue a orar. Y allí en su oración el Señor Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, esta es la forma que nosotros debemos orar a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que Dios hace es lo mejor para nosotros, aunque tal vez a este lado del cielo no podamos ver todo lo que Dios está haciendo, porque solamente vemos la piecita del rompecabezas, pero Dios puede ver el rompecabezas completo. Cuando oremos a Dios, digámosle, Dios, esto que hay en mi corazón es lo que yo te pido, y yo lo hago con fe, y yo lo hago confiando que tú me estás escuchando. Pero Señor, yo sé también que tú tienes la última palabra y de que tú vas a hacer lo que sea mejor. Y la respuesta que tú me des, yo lo voy a tomar como que es lo mejor, aunque tal vez no sea lo que yo estaba pensando. Cuando oramos de esa manera, entonces estamos en el plano correcto, porque estamos orando a un Dios que es soberano. ¿Sí? La palabra del Señor dice, pedid y recibiréis. Llamad y os abrirá. Es la palabra de Dios. Dios está listo para responder. Pero eso no quiere decir que yo puedo dar órdenes a Dios y esperar que Él obedezca mis órdenes. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Acaso en la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó, no dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? Lo que buscamos es que la voluntad de Dios se haga. Cuando yo oro al Señor, no es para torcerle el brazo, para que Él haga lo que yo quiero. Cuando yo oro al Señor, es para que mi forma de pensar se alinee con la voluntad de Dios, y todo lo que Dios haga, yo estoy de acuerdo. Y a mí me parece que eso está bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se ha hecho, no mi voluntad. En cambio, estos falsos evangelios que hemos hablado impulsan que se haga la voluntad del hombre en el cielo, cuando lo que dice la Biblia es que se haga la voluntad de Dios en la tierra, no la voluntad del hombre en el cielo, sino la voluntad de Dios en la tierra. Tenga mucho cuidado. Son falsos evangelios que están burlando en la iglesia evangélica hoy en día. Por eso es que vemos tanto desorden, por eso es que vemos tanta dificultad. Es el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio del pensamiento positivo. Decláralo y recíbelo. Todo lo que tu mente pueda conseguir, eso se va a hacer. Es solo cuestión de creerlo y todo eso se va a hacer. Es interesante que este falso evangelio del pensamiento positivo no es algo que está solamente en la iglesia evangélica.
es algo que lo han impulsado desde tiempos antiguos, personas que no eran creyentes, que la mente tiene poder. Y todo es cuestión de concentrarse, de visualizar, y lo que la mente ha concebido, eso va a ser una realidad. William Bishop, por ejemplo, enseña que si una chica quiere casarse con alguien, lo que tiene que hacer es visualizar en su mente. Y allí, imagínese al esposo que usted considere que es lo que le va a hacer feliz. Tal vez un hombre de 1,80 que tiene un sueldo de $50,000 por mes y que es rubio, de ojos azules, solamente es cuestión de concentrarse, de visualizar, y eso que usted ha visualizado, eso se va a hacer. Y usted va a ser mujer casada y feliz y rica. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Y cuando usted empiece a investigar las raíces de todo esto, ¿sabe lo que encuentra? Lo que encuentra es que esos pensamientos son propios de la metafísica, son propios del ocultismo, son propios de personas que no tuvieron ningún contacto, ninguna idea de Dios, sino que simplemente fueron personas que se les ocurrió esto y les funcionó y piensan que se provienen de Dios. No estoy diciendo que ese tipo de cosas no hacen. ¿Saben por qué? Y aquí radica el peligro de Dios. Porque Satanás es poderoso. No todopoderoso, pero sí es poderoso. Y Satanás perfectamente puede engañar. Y yo he visto que está engañando a personas. Porque dicen, sí, pero yo me concentré una vez en que me iba a sacar 20 en el examen. Y no estudié nada, solo me concentré y no pensé otra cosa sino eso. ¿Y sabes qué? Perdí el examen. ¿Y cuánto lo sacaste? 20. Entonces de aquí en adelante yo no voy a estudiar. De aquí en adelante yo solamente voy a concentrarme. Porque funciona. No necesito tu mensaje, no necesito la iglesia, no necesito de tu Dios. Solamente necesito concentrarme en cosas y eso sucede. ¿Sabe quién hace que Satanás? Porque Satanás para mí no sus demonios. Porque lo que Satanás ha conseguido es lo que siempre está buscando. Satanás quiere que usted no piense en Dios. Satanás quiere que usted no piense que es un pecador. Satanás quiere que usted no se dé cuenta que usted es un necesitado del perdón de parte de Dios. Y cuando usted empieza a pensar que todo radica en la mente, que todo radica en que yo lo declaro, que mis palabras tienen poder para hacer que Dios me obedezca a lo que yo quiero, entonces ya para qué necesito a Dios. Si todo radica en mí, si todo se concentra en mí, propio de su corazón. Son falsos evangelios. Cuán fuertes, cómo apelan a nuestra carnalidad. ¿A quién no le gusta ser próspero? ¿A quién no le gusta estar siempre sano? ¿A quién no le gusta ser siempre feliz? ¿A quién no le gusta que uno tenga la capacidad de dar órdenes a Dios para que Dios obedezca lo que yo quiero? ¿A quién no le gusta que cada día le ocurra un milagro y que una persona venga, le toque y la persona en realidad recibe lo que está buscando? ¿A quién no le gusta? Pero son falsos evangelios, porque el verdadero evangelio tiene que ver con una y exclusiva cosa. Cristo Jesús murió por los pecadores, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy está ofreciendo perdón de pecado a todo aquel que le cree. Ese es el verdadero evangelio. Nosotros son evangelios falsos, pero como apelan tanto a nuestra carnalidad, hay millones de personas que nos siguen, como veíamos el pueblo millón, una iglesia de 1 millón de personas. ¿Qué le parece? Pero yo digo, prefiero ser uno de los pocos. Prefiero ser parte del remanente, los que vamos quedando.
los que somos objeto de ataque, de burla, de desprecio, los que nos tildan de apagados, que nos tildan de que no tenemos el poder, de que nosotros no estamos experimentando todo lo que podríamos recibir de parte de Dios. Y yo digo, Señor, con saber que soy salvo, con saber que Cristo Jesús murió por mí, con saber que mi destino está seguro en el cielo, con saber que tú como mi Padre me vas a dar lo que yo necesito para vivir, me vas a dar un techo para vivir, ropa para vestir, alimento para comer, Señor, con eso estoy contento. Porque este mundo pasará y algún día yo voy a salir de este mundo. Y todas aquellas cosas que tal vez añoro van a quedar acá. Pero algo que siempre va a estar conmigo es lo que tú me haces, salvación, redención. Yo quisiera terminar esta mañana haciéndole reflexionar. Porque si usted es una persona como yo, a lo mejor usted también se ha cuestionado. Y ha dicho, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo no veo que estén sucediendo cosas extraordinarias en mi vida. Yo no veo que estoy rodeado de milagros y de poderes sobrenaturales. Y en esta iglesia yo no veo que la gente se cae, se agote en el piso y se ríe descontroladamente y como que empieza a a veces, ¿no será que a lo mejor estoy en un lugar equivocado? Yo quiero decir, con todo el corazón, usted no está en un lugar equivocado. Usted está donde se predica el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no tiene nada que ver ni con pensamiento positivo, ni con prosperidad, ni con milagros, ni con sanidades. El verdadero evangelio tiene que ver con pecadores como yo, que han sido perdonados por Dios, que me amó tanto, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Y con eso estoy bien. Eso es todo lo que necesito. Cristo Jesús morando en mi vida es la esperanza de la vida. Con Cristo Jesús no necesito nada más. Ay del creyente que dice, algo me falta, sí tengo a Cristo, pero tiene que haber algo más. Con Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir gozosos, para vivir contentos, para vivir satisfechos en este mundo. No ignores lo que supuestamente están pasando en otros lugares, porque muy probablemente tiene que ver con lo que hemos dicho en estos días. Falsos evangelios. El verdadero evangelio es uno solo. El apóstol Pablo lo dice, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y además de eso, hoy está ofreciendo el perdón de pecado a todo el que tenga fe. No se deje engañar. No piense que usted está perdiéndose de algo que acá no está pasando. No, no es así. Lo que está pasando por allá, muy probablemente, no proviene de Dios. Porque el verdadero evangelio es tan sencillo que simplemente tiene que ver con que el pecador es perdonado de su pecado. Tal vez lo que yo he compartido en esta mañana ha hecho reflexionar a varios de ustedes en cuanto a su necesidad de saber si realmente usted ha hecho lo que dice el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada. El verdadero evangelio dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice más que eso. Mi pregunta es, ¿usted ha creído en Cristo como su Salvador? Si su respuesta es positiva, le hago otra pregunta. ¿Su vida está manifestando que usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Está caminando en esa senda angosta que conduce a la vida eterna? Si la respuesta es no, a lo mejor usted nunca ha tomado una decisión veraz, verídica,
recibir a Cristo como su Salvador. Y yo creo que este sería el tiempo para sincerarnos con Dios. Y si esto está pasando, decirle a Dios, yo creo que nunca te recibí. Nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. Porque a veces las personas se equivocan y piensan que son salvos porque levantaron la mano, pasaron adelante, hicieron la oración de fe y todo lo demás. La salvación es algo interno, algo que Dios hace en la persona, adentro, cuando la persona reconoce que necesita un Salvador. Y cuando eso pasa, va a haber fruto. Y el fruto va a ser una vida de santidad. Y si eso no está pasando, hay que tener cuidado. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el momento para que usted diga así, yo necesito tu Salvador. Ya no quiero saber nada de prosperidad, ni de que yo tengo la última palabra y Dios va a hacer lo que yo quiero. Ya no quiero saber nada de que tengo poder para que mi mente cree en las cosas y hagan la realidad de las cosas. No. Yo quiero confiar solamente en este verdadero evangelio que tiene que ver con Cristo que murió por mí, fue sepultado y resucitó. Y ese Cristo yo lo quiero recibir como mi Salvador. Si esta mañana usted quisiera recibir al Señor Jesús, hágalo allí en su corazón. Hágalo en la intimidad de su persona. Hable con Dios, dígale a Dios, yo soy un pecador. En sus propias palabras, mis palabras no le piden, sus propias palabras, dígale, Dios, yo soy un pecador. Dígale, Dios, sé que tú me amas. Y por ese amor empieza a tu hijo a morir por mí. Yo lo quiero recibir como mi Salvador. Si usted, en su fuego interno, dentro de usted, dice cosas como esas de Dios, Dios lo sabe. Y Dios va a responder, otorgándole santidad. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero yo soy muy malo, he hecho cosas terribles, mi vida está hecho pedazos hoy en día. Aún así Dios me dará perdón de pecado. Yo le digo sí. Usted no necesita reformarse para luego venir a Dios. Dios lo está esperando tal cual como está, con su carga de pecado, con su vida desordenada, con su existencia hecha pedazos, así como está. Dios quiere recibir. Y después Dios debemos recordar de que las cosas se vayan arreglando poco a poco, para que usted llegue en algún momento a ser formado a la imagen de Cristo Jesús. No piense que, primero tengo que dejar de pecar, entonces ahí sí Dios me va a recibir. No, es un momento. Así como está. No importa lo que haya hecho, así como está, usted puede venir para encontrarse con Dios. Lo único que necesita hacer es creer a Dios. No creer en Dios, porque usted ya cree en Dios. Pero tal vez no haya creído a Dios, que es diferente. Cuando usted le crea a Dios, usted va a hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que le estoy diciendo en esta mañana. Que usted necesita creerle a Dios. Y la voluntad de Dios es de que usted reciba a Cristo como su Salvador. Si usted hace eso, usted ha creído a Dios. Si usted sale de este lugar sin hacer eso, usted no le ha creído a Dios, aunque crea en Dios. Y por eso termino con esta pregunta. Aquellos de ustedes en esta mañana han creído a Dios y le han dicho, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Que ya lo han hecho, no que están por hacerlo, ya lo han hecho en esta mañana. Yo quisiera que así donde está, usted levante la mano para que nosotros podamos verle, proveerle de información, ser de ayuda para usted en su vida espiritual. No estoy diciendo que por levantar la mano usted se va a salvar. Usted, si ha confiado en Cristo, está salvo. Pero si usted ha tomado esa decisión en esta mañana, nos gustaría saber quién lo ha hecho para orientarle y guiarle en su vida espiritual. David, anciano en esta iglesia, estará más que contento de saludarle, de felicitarle,
de tomar sus datos para llamarle, ayudarle a crecer en la vida que ahora comienza. Alguien en esta mañana ha depositado su fe en el Señor Jesús y lo ha recibido como Salvador. Levante su mano. Yo quisiera orar por usted. No tenga tiempo. Gracias a Dios. Alguien ponga su mano en el. El Señor Jesús nos avergonzó de ser clavado en una